Muy buenas noches y bendecidos con toda bendición. Una vez más, gracias a Dios, con tiempo oportuno para estar juntos y adorar el nombre del Señor. Todavía estamos aquí y deseamos adorar a Dios, exaltarle y engrandecerle por siempre. Mientras tengamos vida, nuestro objetivo es el Señor. Su presencia en nosotros, como cantábamos, es el cielo real de nuestra vida. Bien, en esta noche, mis amados, como cada ocasión que nos reunimos, queremos aprender algo. Y hoy precisamente tengo algo que comentarles al respecto de las cosas que estamos viviendo en el último momento ya. Ahora hay mucho que ver, hay mucho que oír y hay mucho comentario. Y a medida que se va acercando el momento final, pues más cosas vamos a estar viendo y oyendo. Así que los animo y los felicito por estar firmes y fieles en la palabra, porque en el camino muchos se quedan. Teníamos esta noche un tema que de hecho es un poco curioso. Matones de nuestra esperanza. La palabra matones en el castellano castizo significa uno que es un envalentonado que quiere destruir a otro. Así que tenemos en este mundo y en este momento final matones de nuestra esperanza. Dios nos ha dado una esperanza gloriosa y eterna, pero muchos no están conformes ni contentos con ello y vienen a ser instrumentos en manos del enemigo para destruir la esperanza de los cristianos. Si el creyente pierde la esperanza, ha perdido la batalla, realmente quedó derrotado y quedó destruido en su vida como creyente. Lo que nos sostiene y mantiene de una manera firme y gloriosa es la esperanza. Por eso, amados, cuando leo la eterna palabra de nuestro Dios, yo encuentro en ella paz y encuentro consuelo. Me afirmo en ella y yo siento que me sostiene, que me mantiene. Por eso soy un enamorado de la palabra. Y es que hay una promesa. Hay una declaración muy grande de Dios revelada en esta gracia soberana que nos fue dada. De hecho, no hace parte del canon de las creencias judías. No es parte de la teología rabínica. Es la revelación consoladora que fue dada al apóstol Pablo, el apóstol de la gracia. Por lo tanto, este panorama, este misterio del que yo quiero hablarles hoy, no lo encontramos como doctrina o como conocimiento de enseñanza en todo lo que tiene que ver con las enseñanzas del antiguo pacto de los judíos. O sea, no viene de los judíos esta trascendencia, de hecho. Y es una revelación que está fuera del contexto religioso, porque es una revelación muy combatida, porque es la esperanza de los benditos que han creído en Yahshua, su Salvador. Es una esperanza real y cierta, tan cierta como lo es Yahshua en su misericordia. Es la esperanza bienaventurada de que en la hora de la prueba, Él vendrá por un pueblo que le espera, por un pueblo que le ama, por un pueblo que abandonó el mundo y sus placeres. Esta promesa no fue dada a los judíos, fue dada a la amada iglesia. Pero también con esta promesa dio unas reglas
para poder vivirla y para ser parte del misterio que encaja esta revelación. Así que voy a compartirles unas 4 cositas hoy y me gustaría que tuvieran sus Biblias en su mano, pues le echaran mano a ella, porque es bueno que confirmen conmigo esta noche. No voy a estar predicando, voy a estar tratando de instruirles en la palabra y que usted tenga la Biblia en su mano para que corrobore lo que vamos a estar mirando y diciendo, porque es la parte importante. De hecho, lo que voy a decirles hoy está siendo combatido. Muchos creyentes ya no lo creen, pero se las voy a decir, porque el momento que vivimos es apropiado, porque se está escuchando todo tipo de enseñanza falsa y distorsionada de la palabra. Pero todo eso tiene un fin, que es quitar la esperanza de los creyentes, negando la promesa de su advenimiento por la iglesia. A esto se unen rabinos, judíos, pastores y predicadores de internet para negarlo, para combatirlo, para ridiculizarlo. Inclusive ponen como condiciones, inclusive para ser parte de esto, cosa que tampoco está en la palabra. Hay enseñanzas que están diciendo que no puede usted ser raptado por el Señor, ser parte del misterio, si usted no es una persona que habla en lenguas. Eso lo tienen los pentecostales de una manera como doctrina. Que si no tiene el bautismo en agua, que olvídese que no hay rapto para la persona. Que si no guarda el sábado, que si no guarda la ley. Hay 2 personajes muy conocidos en el ámbito del internet y la predicación, y a muchos les gusta oírlo, como el doctor Alducín de México o Javier Palacio del Odio, un rabino, y otros más. Hay gente que le encanta oírlos. Bien, pero en medio de todo esto, yo trasego y escucho, porque yo quiero saber dónde estamos parados y qué está viniendo encima. Pero escuché esta semana a un evangelista de buena talla, como se dice, que fue turbado en la doctrina del rapto con un solo verso que le citaron de la Biblia. Parece extraño. Un hombre con trayectoria cristiana, predicador de la palabra y todo eso, y que de pronto un día venga un judío y le cita un verso de la Escritura y lo turbó de tal manera que empezó a negar el rapto de la iglesia, la segunda venida de Yahshua. Con razón dijo el apóstol Pablo: mire, el que piense estar firme, mire que no caiga. Yo quiero que ninguno de ustedes diga: no, yo ya tengo tanto tiempo de escuchar al pastor y al apóstol, y a mí ya nadie me mueve. Mire, no se pare en esa posición, dependiendo de lo que sabe, de lo que ha anotado en sus libretas. No se pare en esa posición. La única manera de usted estar firme es que usted confíe y dependa enteramente de nuestro amado y bendito Salvador, pero no de su propio concepto ni de sus propias ideas. Pero, ¿qué sucede? Este hombre, viene un judío, según testimonio de él mismo, dice, viene un judío y lo elogia primero como evangelista, como predicador, como gente que está frente a las masas, y le dice: ustedes los cristianos están muy equivocados y han fundamentado su fe en una falsedad. Y empieza como una discusión, pero él le dice: vamos a ver a la Escritura. Yo quiero que vayamos a la Biblia. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, para que mire cuál fue el verso que tumbó a este evangelista, y que de hecho, a través de ese evangelista va a tumbar a yo no sé cuántos, porque es un evangelista. No se para en los púlpitos a enseñar. Lo que a él lo turbó y lo bajó, pues la gente va a decir, como lo dice él, lo va a creer.
Pues la escritura dice de esta manera. El capítulo 2 está hablando de la mujer y el dragón. Siempre hemos entendido a través de la escritura que el dragón representa a Satanás y que la mujer aquí representa a Israel. Entonces, mirando todo eso, pero el verso 17, que fue el que le citaron a él, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el judío le dijo, esos que tienen el testimonio son ustedes los cristianos. Y el hombre quedó noqueado. Amados, nosotros no somos la descendencia de Israel. Si ustedes recuerdan, nosotros somos la 14ª generación, la descendencia de Yahshua, según Mateo capítulo 1. Eso deben tenerlo en su cabeza, ahí escrito. Pero este predicador se dejó turbar. Así que hay versos en la escritura que son contundentes para tumbar personas. ¿Por qué razón? Cuando usted no sabe ubicarse en la Biblia, no sabe dónde está parado. Cuando usted no conoce el antes y el después en la Biblia, puede turbarse. Usted mismo leyendo. O un predicador viene y lo confunde. Todavía hasta el día de hoy hay creyentes de la iglesia que han estado conmigo 6, 8 años y todavía a veces me preguntan confundidos o con un poco de alarma tal verso. A veces yo les digo, hermano, ¿eso está antes o está después? Y entonces me dicen, ay, ahora entiendo. Es que no saben ubicarse, no cogen un verso y lo ubican. Y cuando están así, fácilmente son turbados. Se tiene que aprender a ubicarse. Así como de esta manera. Voy a decírselo. Usted tiene que llegar a manejar la Biblia y ubicarse de esta manera. Cuando yo estoy aquí en los Estados Unidos, yo pago con dólares. Aunque yo tengo ahí un poco de dinero colombiano. Pero no me equivoco, yo no soy tan bruto para ir a coger un dinero colombiano y a pagar con él. Pero cuando estoy en Colombia, yo pago con el dinero colombiano. Yo sé dónde estoy parado. Cuando usted lee la Biblia debe saber dónde está ubicado, antes o después. ¿La Biblia está hablando de Israel o está hablando de usted, de la iglesia? Tiene que aprender todas esas cosas. Yo he venido casi por más de 10 años enseñándole que en el pacto de gracia, el apóstol Pablo le escribió a 5 tipos de personas. Ustedes deben tenerlo claro para no ser turbados. Pero estas cosas son así. Hay que ubicarse dónde está parada. Cuando usted llegue a Apocalipsis, usted debe de saber hasta dónde, o sea, hasta qué capítulo llega la iglesia en Apocalipsis. Porque es como cuando uno entra en una montaña, uno sabe hasta dónde llega. Usted tiene que saber hasta dónde llega la iglesia en Apocalipsis, porque hay un momento que dice, ya de ahí para allá y no sigue. Cualquier cosa que siga sucediendo de ahí para allá, ya la iglesia no está. Tiene que saberlo. ¿Hasta dónde llegó la iglesia en el Apocalipsis? Y si no, se va a turbar. Alguien lo puede confundir. Eso es una de las cosas que quería mostrarle. Hay otra cosa que para muchos es un poco aterrador y especialmente, no sé si ustedes tuvieron esa controversia cuando salieron del sistema religioso evangélico y empezaron a conocer esta palabra. Tuvieron un choque con este verso y a lo mejor algunos se alarmaron. Yo por lo menos me alarmé cuando yo lo encontré en la palabra. Es Isaías 54:16, que dice, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir.
La mayoría del pueblo evangélico creía, el diablo se hizo diablo porque le desobedeció a Dios. Pero cuando usted viene a la revelación de la palabra, no, el diablo no se hizo diablo, Dios lo hizo diablo. Y eso no lo pueden aceptar los evangélicos. Pero la Biblia lo dice. Yo he creado al destruidor para destruir. No tiene otro oficio el diablo, sino hacer lo que Dios hizo o el diseño que tenía. Pero lo más curioso es que la antesala de eso que dice que es una herramienta. El diablo es una herramienta. O sea, el diablo y sus seguidores en su aspecto fundamental son una herramienta para producir muchas cosas. Muchos de los desastres que están sucediendo hoy, no es que Dios los está mandando él con su mano, no. Aquí hay herramientas que los producen para destruir, para acabar, y es lo que está sucediendo ahora. No quiero ahondar en eso, pero desde ya quiero dejarlo en ese sentido. Pero hay una cosa importante, el siguiente verso dice que si el diablo es una herramienta para destruir, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ni se levantará contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Adonai. O sea, es una herramienta destructora, pero usted no tema. Pero no se descuide. Otra de las cosas que aquí sí quiero ahondar un poco, y es que pensando en todo lo que está pasando alrededor nuestro y lo que está viniendo a través de Internet de una manera aterradora, yo digo, si usted no tiene suficiente conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, para meterse a Internet, a navegar por ahí, por esos niveles, mejor es que no se meta. Así como si usted no tiene suficiente carácter para escuchar noticias, mejor es que no se meta porque sale asustado, sale turbado. Entonces es mejor mantenerse en la palabra creyendo lo que Dios dice. Pero pensando en toda esa avalancha que hay y sabiendo que hay tantos que escuchan y escuchan, quiero amonestarles e instruirles al respecto porque es tiempo de grande confusión y de grande apostasía. Así que por eso les decía, tomen su Biblia y lean conmigo si lo tienen el chance. Y si no, pues entonces anote con mucha claridad en una libreta las cosas que quiero compartirle. ¿Compartirle acerca de qué? Acerca de la seguridad de que Yahshua viene por su amada, que hay un rapto secreto, que es lo que se está combatiendo ahora, inclusive por ministros de la religión llamada cristiana. Y quiero hablarles un poquito acerca de eso, aunque en medio de estas cosas, yo creo que pronto les puede compartir un folleto muy importante de 36 puntos básicos que te afirman en estas verdades que lo tiene el pastor y que posiblemente usted puede adquirirlo de parte de él. Pues bien, como quiero hablar sobre estas cosas, déjeme mirar este punto bíblico que nos habla la Escritura allá en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Bueno, los que murieron en el Señor. A los que murieron en Yahshua. Que ya los sepultamos, que están en el cementerio. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles son los otros? Pues los que no han creído. Los que nunca creyeron. ¿Eh? Esas diferencias tienen que hacerlas. Porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yahshua
a los que durmieron en él. Los hermanos que partieron con el Señor, cuando Él venga por su iglesia, esos hermanos vienen del cielo. No es que se levantan de la tierra, vienen del cielo. Es lo que dice la palabra, es el misterio. Ahora, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos en fe, diga yo que vivo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Usted sabe que de todo pacto de gracia no se habla de la palabra muerte. Porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Yahshua resucitarán primero. O sea, los que vienen con él toman cuerpo, que es lo que se habla de la resurrección. Así que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Oye bien, la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso tiene que quedar muy claro en nuestra mente. Entonces dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que están combatiendo ahora? Quitándole a los creyentes la idea de que hay un rapto de la iglesia. ¿Para qué? Para quitarles la esperanza, quitarles el aliento a los creyentes. Que vivan cabizbajos. Pero la esperanza que nos da emoción de vivir para Dios en santidad, justicia y verdad es su segunda venida. Ahora, hablemos del misterio. El misterio ya está en 1 Corintios capítulo 15, ustedes lo conocen. Capítulo 15 dice, dice el apóstol Pablo, aquí os digo un misterio. Entonces, estos habladores dicen, es que en el antiguo pacto ningún profeta lo dijo. Ni siquiera Yahshua mencionó el misterio. Lo viene a mencionar es un tipo que él llamó por ahí, que apareció, que es Pablo. Entonces viene la pabulle de desconocer todo. Es Pablo a quien le fue revelada la gracia, no a los discípulos, no a los profetas. Recuerde que el mismo apóstol Pedro dijo, allá en el antiguo pacto, antiguo tiempo, los profetas indagaban y preguntaban a Dios acerca de esta salvación y les fue dicho que eso no era para ellos, sino para un pueblo que vendría después. Y ese pueblo pues somos nosotros. Entonces dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos ustedes tienen que saberlo, todo el mundo, ¿no? Ya ustedes tienen que saber quiénes son todos, cuando la escritura se refiere a los todos. Los todos del pacto. No los todos del mundo, porque si no estarían los todos, los lobos, los cabros, los hijos del diablo, todos. No, no, no. Hay que tener claridad en esto. No todos dormiremos, no todos los creyentes, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y ahora sí menciona, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo es eso? En su segunda venida no habrá otra forma.
de explicarlo. Pablo habla que es un misterio. Porque en su segunda venida no habrá transformación, sino el establecimiento de su reino. Es decir, no estoy contando la venida de Yahshua como Salvador cuando vino a morir en la cruz, sino que esta venida que hace secreta como primera venida y la segunda venida cuando él ponga su pie en el Monte de los Olivos, que es visible físicamente. En esa segunda venida no habrá transformación, pero aquí está hablando de una transformación y del establecimiento de su reino allá. Aquí no hay establecimiento de su reino, sino el traslado de sus hijos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, ya no hay muerte para estos que está hablando aquí. Pero en su segunda venida sí seguirá la muerte. Isaías 65, 17 al 25 está hablando de que los niños morirán de 100 años y que no hay viejo que sus años no cumple, es decir, que muere. O sea, en su segunda venida hay muerte, pero en esta venida, sorbida es la muerte en victoria. ¿Ve que hay una diferencia entre una venida y otra? Pues bien, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, dice esta palabra. Bueno, tenemos que entender que la manifestación de los juicios sobre la tierra es la manifestación de la ira de Dios sobre el pecado. Juicios que ya comenzaron desde el 2020 para acá y cada vez se vienen acrecentando más y más y más y más, que son los principios de dolores. Estamos en los dolores de parto, pero no en la gran tribulación, pero estamos en la tribulación. Pero la gran tribulación, que es la apretura de Jacob, no viene ahora, viene despuesito de esta tribulación. Entonces dice el apóstol Pablo de esta manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El día del Señor, que es el día del juicio, no ahora. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No les pongan a pensar en los apáticos, en los indiferentes, en los bebedores de vino, en los fornicarios, en los adúlteros, en los amadores del placer y del vicio, que leen y oran a Dios y leen la palabra y a veces hasta vienen a las reuniones. No se pongan a pensar en ellos. La Biblia está diciendo: no durmamos como los demás, punto. Porque usted sabe que ahí vienen al culto y se pueden dormir, porque siempre mantienen dormidos. Ahora bien, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí está hablando de la iglesia. Aquí viene el secreto de todo este verso. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No, nosotros hemos puesto para bendición, y no para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Yahshua. La ira que se desata o está desatando sobre el mundo
Va a coger a los que se quedan en el rapto, a los impíos y a Israel. Sucederá como en el diluvio. Luego dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea, que estemos despiertos, vivos, o ya sea que durmamos. Aquí no está hablando de dormir en el sentido de abandonarse, no, sino de haber dejado este cuerpo. Vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La palabra de el rapto, su venida que esperamos, es una palabra que debe estar en la boca del creyente para animar a otros. Y aunque la prueba se está haciendo difícil y terrible, nuestra esperanza es que a la puerta está Yahshua por su iglesia. Bien, otro verso que quiero que ustedes vean, muy importante, es este que dice, con respecto a la venida de nuestro Señor, Yahshua, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Cuando está hablando de carta, como si fuera nuestra, es decir, que le estén abriendo la Biblia y mostrándole cosas según la interpretación de la gente y no según la revelación del Espíritu. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque son dos cosas diferentes. Una invisible y la otra visible. Es la que esperamos ahora, la invisible. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el antimesías. Y saben ustedes que estamos viviendo en el tiempo de la apostasía y en la manifestación del hijo de perdición. Si hay 2 meses en el año que son reclamados por Satanás, es el mes de junio, es el mes de los demonios, y el mes de octubre, que es el mes de la brujería, la hechicería y todo eso, donde muchos padres le entregan a sus hijos al servicio del folclore demoníaco. Ahora, Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está operando, pero hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? El espíritu de Yahshua, que aún está aquí. Por eso no puede actuar en plenitud. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay en el presente quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. El Espíritu de Dios será quitado del medio del mundo cuando levante a su amada. Entienda que la Escritura dice que se une al Señor, un espíritu es con él. Si el espíritu es quitado, la iglesia es quitada. Que es lo que está deteniendo la manifestación del antimesías. Y entonces se manifestará aquel inicuo quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, en su segunda venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es lo que relata 2 Tesalonicenses 2. Entonces, por eso les digo, si no tienen sabiduría para oír noticias o ver internet, mejor no las oigan, porque se turbarán en este tiempo, porque internet es el falso profeta del tiempo final. Parece duro, ¿verdad? Todo esto será principio. Las dos preguntas fundamentales. En el libro de Mateo capítulo 24 se hicieron unas preguntas al Señor muy importantes que dice, y él estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Ve? Preguntaron dos cosas. Respondiendo Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Hoy tenemos Mesías en todas las naciones. Cada nación tiene 1 o 2 o 3. Y una de las peores enseñanzas y las más aceptadas, que tienen multitudes, es la de que Dios no es hombre, Dios es una mujer. Algunos lo dicen como doctrina y otros lo dicen diciendo, hay una mujer por ahí que dice que ella es Dios. Por eso les digo, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo oiremos y lo viviremos. Ya estamos ahí. Luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora déjame un poquito de historia. Comienza por lo más notorio, Ucrania y Rusia. En general, hay 32 naciones actualmente en conflicto. Y los tipos de conflicto varían ampliamente. Si bien la gravedad y la duración de estos conflictos difieren, todos tienen impactos significativos en la población, afectándola y pueden provocar un gran número de víctimas y una crisis humanitaria en todos los sentidos. Ahora, hay estadísticamente registradas 3.444 armas nucleares ya armadas y listas con los detonantes y están las personas listas ante los botones para detonarlas. De las 11.317 armas nucleares que hay 3.444 listas para ser disparadas. Armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, bombas de pulso, bombas electromagnéticas, láseres incendiarios, y se lo voy a decir pasito, como los que están usando ahorita mismo en el Medio Oriente y con los que borraron la isla de Mayotte. Ya se están usando en diferentes lugares, desapareciendo ciudades y bosques e islas. Es más, y es tan terrible que ahorita mismo, antes de empezar esta enseñanza, estaba mirando que ya sacaron en pantalla las armas que utilizaron y que están utilizando para eso, y están mostrando cómo se originaron y cómo se están poniendo. Sacaron una película y le estaban dando. Posiblemente al terminar esto yo la siga mirando. Es terrible cómo destruyen ciudades con eso. Luego dijo el Señor, habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso ya es el sonar del día. Y todo esto será principio de dolores. Lo estamos viviendo ahora mismo y se acrecentará todavía más. Habrán más temblores, más terremotos.
Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Amados, África, Canadá, China, India, bueno, Israel no han hecho tanto como lo que están haciendo en estos lugares que acabo de nombrar, que esperan que la gente esté metida dentro de las iglesias cantando y llorando, llegan, cierran la puerta, tiran gasolina, los prenden a plomo y les prende fuego. Y están muriendo por cantidades de creyentes. Después de esta enseñanza, el propósito en mi corazón ojalá fuera que ustedes pudieran reconocer que el pacto de Dios nos está guardando y que no está pasando nada en nuestros países. Que será mucho por qué darle gracias a Dios que no está pasando eso. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oye eso, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 3 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya que todavía en el capítulo 3 la iglesia está. Así también Yahshua fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9. Yahshua mencionó el tiempo, cómo sería antes de su venida, pero existe una advertencia antes. Cuando se digan estas cosas, no las creerán. Solo creerán cuando estén sucediendo. Anote esto y léalo. Habacuc 1:5 y Jeremías 19:9. Ahora les voy a contar algo, no para que se horroricen, no es para eso, es para que tengan cuidado, es para que, lo que les voy a decir es para que sepan qué momento estamos viviendo, dónde estamos viviendo, quiénes nos rodean. Todo esto que está pasando, todo esto sería un proceso que debía acostumbrar la gente a aceptar lo que estaba viniendo. El consumo de la carne humana. Primero se desataría una escasez de alimentos, ya se produjo. La destrucción de las grandes ganaderías para bajar la producción de carne y empezar a producir una cierta cantidad de carne por las máquinas. Mientras la gente se acostumbra, se está poniendo en el supermercado la carne con un rótulo que dice que es procesada. La normal no. Mientras la gente se acostumbra, después le quitan el rótulo y mezcla todo. Pero hay una cosa más. Hay una cosa más. Esto va a ser proyectado y ejecutado y ya se está operando. Y si usted me lo pregunta, yo he quedado, bueno, me he reído, he quedado horrorizado y de alabar a Dios por ver que su palabra se está cumpliendo. Pero estuve mirando la realidad de cómo en ciertos asaderos grandes, todo el cuerpo humano puesto bien adobado, 3, 4, 5, girando como cuando giran un pollo asado y la cantidad de gente viniendo a comprar y a comer. Cuando le mostré eso a mi esposa, este día no comió carne. Amados, nuestros supermercados van a ser inundados, no solamente de carne de máquina, sino que están comercializando la carne humana. Me van a decir pastor loco porque me lo han dicho un montón de veces. Hubo tiempos atrás cuando se ganaban 12 pesos al día y una carne valía 2 pesos de Colombia. Yo dije en una predicación de parte del Señor, si Dios nos permite llegar un tiempo más allá,
voy a ver que la carne se estará vendiendo a 25,000 pesos. 25,000 pesos venía siendo casi el sueldo de un mes. Una persona que manejaba más o menos un grupito como de 30 se fueron de la iglesia porque el pastor se había enloquecido. Estaba hablando porquería. Oye, ¿cómo estamos comprando la carne? No a 25 pesos, sino a 70, 80 y 100 pesos. Más. Miles. Hasta el día de hoy, en lo que yo he predicado, todavía no ha podido ninguna persona venir a mostrarme con un verso o con una predicación que siempre se ha grabado, decir el pastor, aquí se equivocó y lo que dijo era una mentira. Lo que he dicho ha sido la verdad. Créeme que los supermercados serán inundados de carne humana. Haití está legalizada. Japón está legalizada. China está legalizada. Corea está legalizada. Y no sigamos hablando, voy para allá. Y para hacerle claro, déjeme contarle algo. Tal vez esto no se va a grabar, pero bueno. Una hermana de Colombia me llamó aparte y me dijo, pastor, trabajaba en una salsamentaria de mesera. Por X circunstancia tuve que entrar a la parte de adentro de la cocina. Y dijo, ¿cuándo sería mi sorpresa? Cuando pasé por un pasillo y encontré no menos de 20 personas que estaban colgando de los pies ahí desangrando en esa salsamentaria. Colombia. Así que no se aterre por lo que le estoy diciendo. Estoy revelándole cosas que a lo mejor me cueste la cabeza. Pero bueno, entonces surgirá una tecnología de lo sintético. Eso era profetizado. Imitación de lo real. Hoy se está comercializando en todos los lugares la carne, el pescado, los huevos, el pollo, la leche y las legumbres. Todo es sintético. Las partes desechables del cuerpo humano se usan para fertilizantes. Así lo hace China. Los fetos vienen a ser comestibles e insumos para make-up. O sea, cuando tú te pones ese colorete en la boca, eso lleva carne de los bebés. Cuando tú te tomas una bebida oscura, eso tiene segmentos de los bebés. No nombramos qué bebida, pero bebidas oscuras. Luego viene el comercio de la carne y se va a popularizar. Se hace desde años. Cuénteme por qué en este mes pasado, por qué se perdieron 85,000 niños entre la edad de 6 años a 12 años en la entrada de México a Estados Unidos y no aparecen por ningún lado. Cuénteme dónde están. ¿Cómo se explica la desaparición de millones de personas cada año en el mundo? Se va a mezclar lo uno con lo otro para acostumbrar a la gente. ¿Cómo creen que se sostendrá tanta demanda con las solas máquinas? No. Hay un comercio que se llama el comercio del plasma. Y del lado del comercio del plasma está el comercio del adrenocrono, que vale una inyección $1,200. ¿De dónde sale? De la sangre de los niños cuando se meten en tal estado de angustia y se les saca la sangre para producir esa enfermedad. ¿Y la carne qué se hace? ¿Por qué piensan que se están desapareciendo tantos migrantes en este país? Luego vienen las leyes de comportamiento y género. No se asuste por lo que le voy a decir. Hoy yo creo que me van a, mejor dicho, me van a poner una X hoy. Van a decir, no escuchen más a ese hombre. Pero escuche esto. ¿Hasta dónde llega? Canadá esta semana
no es del pasado, es de esta semana. Se elaboró una ley que se llama la ley de transespecie. ¿Qué quiere decir eso? Ordenaron a las escuelas obligatoriamente que deben llevar a los colegios, a las escuelas de los niños, deben de llevar arena de la que usan los gatos para su popó y comida de perros y de gatos allá, porque la cantidad de niños que se queden gatos y perros están en los colegios y piden que les den comida de gato y comida de perro. Y no se ría, que este es el diablo haciendo esta obra, no para que ustedes rían. Esta es la obra de Satanás. El mal está suelto. El mal está suelto. Hemos entrado en las tinieblas. Y usted es una luz en este mundo. Hoy escuchaba a un niño ahí, de unos 17 años tal vez, preguntándole el locutor, ¿qué es lo que tú pides? Yo soy un perro y tal cosa. Y hay una cosa que le voy a decir hasta dónde han llegado. Esos niños que se creen gatos y perros, cuando le preguntan las preguntas de geografía o tal cosa, comienzan a maullar y los otros comienzan a ladrar. Y los profesores tienen que decir que están respondiendo correctamente y ponerle 10 en lo que están diciendo. ¿A dónde estamos parados? ¿Será un engaño? ¿Será un trastorno mental? ¿O más bien una generación sin identidad? Entonces es una generación de otro origen y no será de origen divino. Una nueva modalidad está avanzando en Tokio y está llegando aquí a los Estados Unidos y se va a extender. Por eso le digo, padres, tengan cuidado con sus hijos, adolescentes, dónde están parados, qué están viendo y qué amistades tienen, por lo que les voy a decir. Tokio, Japón, China y parte aquí en los Estados Unidos. Los jóvenes entre los 12 y los 20 años están buscando la calle para formar núcleos familiares para compartir, vivir, dormir. Dejan sus hogares, su familia, sus escuelas y todo lo que tienen es un celular y las amistades en la calle para vivir durmiendo en la calle. Amados, este es el último momento que hemos llegado y yo quiero que ustedes entiendan, amados, que el momento que estamos viviendo no es para reír, es un momento para saber que Yahshua está a las puertas y el mundo entero está bajo el maligno. Dios nos ayude a cuidar nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Yahshua está a las puertas. Y yo solo diría, ven, Señor Yahshua, por tu iglesia. Te esperamos, Señor. Este mundo ya es invivible. No tenemos cabida en él, Señor. Pero somos tu pueblo. Yo oro, mi Dios, por los que están adormecidos, por los que toman las cosas de chiste, por los que viven de una manera desordenada, por los que les gusta jugar con el pecado, con el vicio y el placer, mi Dios. Oh, Padre, envía tu espíritu, que ellos se arrepientan y se vuelvan a ti. También en esta noche, mi Dios, quiero pedirle a la iglesia que se una en oración por mí y conmigo. Mi hija entra el próximo sábado en una operación. Va a ser intervenida quirúrgicamente. Y yo declaro en esta hora que ángeles guían las manos del doctor, que ángeles la sacan adelante en victoria y que es hecha libre para gloria de su nombre. Digo que todo está en control y que todo sale bien para gloria de papá. Gracias, Señor, por tu palabra. Guardados, mi Dios, en ti. Guardados en tu presencia. Escondidos contigo en Dios. Mientras las cosas se hacen difíciles, confiados estamos en ti, mi Dios amado. Bendito sea su nombre. Bendecidos mis hermanos con toda bendición.